¿Qué hay? ¿Qué cuentan mis apreciados infantes de marina? Espero que estén bien, aquí nuevamente su amigo Cabo Joel, no se vayan a aburrir de mi jajaja, lo que resta del 2022 os estaré inundando con vídeos de esta serie, espero y sea de su agrado. Bien, continuando con los mismos, hoy es el turno de hablar de uno de los países europeos más famosos que existen, es más, es uno de los más influyentes e importantes de nuestra historia como raza humana. Vamos, del que nos toca hablar hoy es, de la República Helénica. Lo sé, ustedes dirán quiénes son los helénicos, no se preocupen mis infantes, que igual yo desconocía que a los antiguos y actuales habitantes de Grecia, se les conoce con ese nombre, por lo que a lo largo del video escucharán helénicos o griegos, que al final hacen alusión a lo mismo, así que sin más rodeos vamos, y el tema de hoy es Top 10 cosas que quizás no sabías del ejército griego. Comencemos. Número 1. Las fuerzas armadas griegas se componen del ejército, la armada y la fuerza aérea. La autoridad civil que las supervisa es el Ministerio de Defensa Nacional. Fundadas desde el año de 1828, pasarían por demasiados cambios hasta 1975, cuando serían reestructurados a como las conocemos actualmente. Grecia cuenta actualmente con el servicio militar obligatorio universal, para hombres mayores de 18 años. Según la ley griega, todos los hombres mayores de 18 años deben servir en las fuerzas armadas por un período de 9 a 12 meses. Las mujeres pueden servir en el ejército griego de forma voluntaria, pero no pueden ser reclutadas. Número 2. El ejército helénico es la más grande de las tres ramas de las fuerzas armadas. El término helénico es el sinónimo endógeno de griego. El ejército está comandado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército Helénico, que a su vez está bajo el mando del Estado Mayor de la Defensa Nacional Helénica. El lema del ejército helénico es: la libertad proviene del valor. De la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, un recuerdo de los antiguos guerreros que defendieron las tierras griegas en la antigüedad. El emblema del ejército es el águila bicéfala con un escudo de cruz griega en el centro. El ejército helénico también es el principal contribuyente y la nación líder del grupo de batalla de los Balcanes, una fuerza de respuesta rápida de armas combinadas, bajo la estructura del grupo de batalla de la Unión Europea. Número 3. Grecia participaría exitosamente en las guerras de los Balcanes, y después de obtener grandes victorias el país duplicó su territorio. Pero durante la Primera Guerra Mundial, un desacuerdo entre el rey Constantino y el primer ministro Eleftherios Venizelos provocó un cisma nacional, pero finalmente una Grecia unida se unió en 1917 a los aliados. Como ganador de la guerra, Grecia anexó Tracia occidental y oriental y desembarcó unidades en 1919 en Asia Menor, comenzando así la guerra greco-turca, de 1919 a 1922, pero que no tuvo éxito para Grecia. Número 4. Si han visto los últimos vídeos, en especial el de Italia, sabrán que uno de los ejércitos que terminó por sepultar la mala reputación italiana durante el segundo conflicto de escala global, fue precisamente el griego, que en este punto abordáramos un poco más, ya que el país se unió a la Segunda Guerra Mundial con el lado de los aliados en octubre de 1940, cuando el dictador Ioannis Metaxas rechazó un ultimátum italiano de Mussolini. En la guerra greco-italiana, el ejército helénico hizo retroceder a los italianos y ocupó gran parte del sur de Albania, pero después de una invasión alemana, en la llamada Batalla de Grecia, cayó bajo el dominio del Eje. El gobierno griego en el exilio, con unidades del ejército, fueron trasladados a Oriente Medio, donde continuaron la guerra con los aliados. Después de la guerra, Grecia incorporó el Dodecaneso. Pronto, la polarización política entre fuerzas izquierdistas comunistas y anticomunistas, condujo a una guerra civil, que terminó con la derrota comunista. O sea que si los alemanes no hubiesen intervenido, los griegos hubieran liquidado a los italianos, sentenciando de esta manera el desarrollo de la guerra en esa parte del mundo. Número 5. La estructura de los rangos del ejército helénico tiene sus raíces en las tradiciones militares británicas y sigue la escala de rango estándar de la OTAN. Sin embargo, el rango de mariscal de campo o general del ejército se ha utilizado históricamente, pero ya no existe. Fue otorgado por primera vez al rey Constantino I por su liderazgo en las guerras de los Balcanes. Posteriormente, el rango fue asumido por sus sucesores en el momento de la adhesión, hasta la abolición de la monarquía. El único oficial regular que recibió el rango fue el general Alexander Papados, el 28 de octubre de 1949, después de haber ganado la guerra civil griega. Número 6. Los epzones fueron varias unidades históricas de élite, de infantería ligera y montaña del ejército griego. Hoy en día, son los miembros de la Guardia Presidencial, una unidad ceremonial que custodia la tumba griega del soldado desconocido y la mansión presidencial en Atenas. Un epzone también se conoce, coloquialmente, como un psorias. Estos son conocidos por su distintivo uniforme, que evolucionó a partir de la ropa que usaban los clérigos, que lucharon contra la ocupación otomana de Grecia.
La prenda más visible de este uniforme es la fustanella, una prenda parecida a una falda escocesa. Su vestimenta distintiva los convirtió en una imagen popular para el soldado griego, especialmente entre los extranjeros. Número 7. La Armada Helénica es la fuerza naval de Grecia. La armada moderna proviene históricamente de las fuerzas navales de varias islas del Egeo, que lucharon en la Guerra de Independencia griega. Durante los períodos de la monarquía, de 1833 a 1924 y de 1936 a 1973, se la conocía como la Armada Real Helénica. Esta es una armada de aguas verdes, lo que significa a grandes rasgos que es capaz de operar en las zonas litorales de su nación, y tiene competencia limitada para operar en los mares marginales circundantes. El desplazamiento total de la flota es de aproximadamente 150.000 toneladas y es la 22ª armada más grande del mundo por número total de buques. También opera varias unidades de aviación naval. Número 8. La aviación helénica se estableció por primera vez en 1911, con la ayuda de expertos franceses. 6 oficiales griegos fueron enviados a Francia para recibir entrenamiento, mientras que se ordenaron los primeros 4 aviones tipo Farman. El primer aviador griego fue Emanuel Argyropoulos, que voló en un caza Nieuport Geal Queen, el 8 de febrero de 1912. El primer vuelo militar lo realizó el 13 de mayo de ese año el teniente Dimitrios Kamberos. En junio, voló con el Daedalus, un avión de Farman Aviation Works, que se había convertido en un hidroavión, sentando las bases de la aviación naval. Ese septiembre, el ejército griego envió su primer escuadrón, en la llamada Compañía de Aviadores. Número 9. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real Helénica se fortaleció significativamente con la concesión de barcos británicos e italianos. La organización también cambió de acuerdo con las doctrinas navales modernas de esa época, después de la entrada en la OTAN en 1952. A principios de la década de 1950, la ayuda militar estadounidense constituyó el núcleo de las fuerzas armadas del país. La armada recibió los primeros destructores de la clase Boswick, que tomaron el nombre de Beas, mientras retiraban los británicos. El siguiente cambio significativo fue a principios de la década de 1970, cuando Grecia fue la primera fuerza naval del Mediterráneo en encargar naves de ataque rápido equipadas con misiles, combatantes segundo, y los submarinos tipo 209, mientras que la ayuda militar estadounidense continuó en forma de destructores tipo Fram II. En 1979, la Armada Helénica hizo un pedido en los Países Bajos de 2 fragatas modernas de clase estándar. Estas fueron las primeras adquisiciones de nuevos buques de superficie principales, en lugar del uso de barcos de segunda mano, en casi 4 décadas. Y como número 10. Gracias a una serie de factores, empezando con el presupuesto de defensa que asciende a más de 6.600 millones de dólares, más un total de personal militar activo de 385.000 soldados, 1.250 tanques de guerra, más de 6.100 vehículos blindados, más de 1.000 piezas de artillería, un centenar de lanzadores de cohetes, 188 cazas de combate, 13 fragatas y 11 submarinos, es fácil entender por qué el ejército griego actualmente es considerado como el 27º más poderoso de todo el mundo, y como el 9º más importante del viejo continente. Y bueno, mis infantes, hemos llegado al final de este top, espero que les haya gustado y sobre todo informado, aunque sea un poco, sobre esta destacada nación, que estoy seguro del que casi todos habíamos escuchado hablar. Esto es todo, si fue así me ayudarían mucho compartiéndolo, con todos sus amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Para que al igual que ustedes, ellos también se enteren e informen bien sobre este interesante país. No se olviden de dejarme su valioso like. Y por supuesto los invito a suscribirse al canal para que así nunca se pierdan mis vídeos. Si ya lo hicieron les recomiendo demasiado que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, mis queridos infantes, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joy. Por cierto, nunca se olviden de seguir aspirando alto. Hasta la próxima.